Hola, bien, en este vídeo voy a volver a explicar qué son las desinencias y qué es la raíz de un verbo. Como explicaba el otro día en clase, los verbos, las formas verbales, tienen dos partes, la raíz y las desinencias. Las desinencias son las terminaciones. Vamos a empezar primero por la raíz. La raíz es la parte del verbo que es igual para todas sus formas verbales. Es muy fácil encontrar la raíz de cualquier verbo. Basta con quitarle la terminación del infinitivo, es decir, quitar el ar, er o ir del infinitivo de ese verbo. Por ejemplo, en este que tenemos aquí, salt es la raíz del verbo saltar. Si al infinitivo saltar le quito la terminación ar, me queda la raíz que es salt. Esto quiere decir que todas las formas verbales del verbo saltar van a tener la raíz salt. En todas aparece esta raíz. ¿Qué es lo que hacemos al conjugar un verbo? Pues lo que hacemos es unir esa raíz con las desinencias, con las terminaciones que nos van a ir dando las formas verbales, todas las formas verbales del verbo saltar. Vamos a empezar por el tiempo verbal, por el tiempo presente. El presente se formaría con la raíz salt y con las siguientes desinencias. La desinencia o, que corresponde a la primera persona de singular del tiempo verbal presente del modo indicativo. Al unir la raíz con la desinencia, estoy construyendo, podríamos decir, la forma verbal salto. Si os fijáis, tengo aquí otras raíces, can't, pass y, perdón, he hecho aquí un poco un lío, y bail, que son raíces de otros verbos. Si os fijáis, la desinencia o, esta terminación, la puedo utilizar también aquí. Sería la forma verbal canto, aquí, paso, o aquí, bailo. Es decir, que las terminaciones me valen para todos los verbos, en este caso de la primera conjugación, de los verbos acabados en ar. Por lo tanto, cuando hacemos la conjugación de las formas verbales, estamos repitiendo siempre la misma manera. Utilizamos siempre el mismo modelo, la misma técnica. Voy a cambiar de desinencia y voy a mirar la de la segunda persona. La segunda persona singular del presente, la terminación es as. Y aquí tengo saltas, cantas, pasas, bailas. La de la tercera persona de singular sería, la desinencia a. Él o ella salta, él o ella canta, él o ella pasa, él o ella baila. Todas estas raíces, como veis, encajan perfectamente con estas terminaciones, con estas desinencias. Vamos a continuar para verlas todas, por lo menos las de presente. En la primera persona plural, la desinencia que nos corresponde es amos. Lo unimos a su raíz y tenemos la forma verbal saltamos, cantamos, pasamos, bailamos. Creo que vais viendo que es muy sencillo, aunque es complejo en el que hay muchas desinencias de muchos tipos, dependiendo del tiempo verbal y dependiendo de la persona y del número. Creo que se puede comprender que al final se están utilizando siempre las mismas. La segunda persona en plural, la desinencia es ais. Saltáis, cantáis, pasáis, bailáis. Fijaos que lleva tilde en la A porque son palabras agudas acabadas en S, necesitan llevar tilde. Y por último, la desinencia que corresponde a la tercera persona de plural del presente es la desinencia an. Saltan ellos o ellas, cantan, pasan, bailan. Bien, creo que podemos comprender entonces que las formas verbales están formadas por una raíz
y por una desinencia, y la conjugación consiste en combinar raíz con las desinencias que nos interesen en cada caso. Yo las he puesto aquí de distintos colores, las del presente, las del pretérito imperfecto, las del pretérito perfecto simple y las del futuro. Las terminaciones, al combinarlas con la raíz, me van a dar la forma verbal que yo quiero. Cuando yo quiero contar algo que ya ha pasado, utilizaré, por ejemplo, una desinencia de un pretérito. Por ejemplo, yo salté. Algo que hice, por ejemplo, ayer. Sin embargo, si quiero contar algo que voy a hacer mañana, por ejemplo, tendré que utilizar otra desinencia. Pero la raíz, como veis, es la misma. Saltaré, o cantaré, o pasaré, o mañana bailaré. Por lo tanto, en esto consiste la conjugación. Al final, la conjugación es el conjunto de todas las formas verbales que vamos obteniendo al combinar raíz con todas las desinencias que existen. Espero que este vídeo te haya ayudado a aclararte un poquito más en esto que tiene que ver con el verbo.